Grabar aquí. Excelente. Bienvenidos nuevamente, mis queridos chiquillos del tercero B y tercero C, clase número 15. Y ya se empieza a poner distinta la cosa, ya nos vamos a olvidar, o no olvidar, pero vamos a asumir que ustedes entienden este concepto de oxidación y reducción como una transferencia de electrones, y ahora vamos a tener que empezar a balancear estas ecuaciones. Nosotros hace un tiempo atrás yo les dejé una tarea que quedó así como media difusa, ya que era acerca del balance de ecuaciones. Pero hoy día específicamente vamos a hablar de cómo se pueden balancear estas ecuaciones que implican una transferencia electrónica. Porque ustedes ya saben que la oxidación pierde electrones que se van a la reducción, que son reacciones simultáneas, pero ¿cómo yo puedo simbolizar eso? A través de ecuaciones químicas. Y estas ecuaciones tienen un tratamiento diferente al tratarse de expresiones de reducción y oxidación. Antes de trazar el objetivo de esta clase, chiquillos, lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poquito de la participación que hubo en la prueba. Muy similares ambos cursos, muy iguales sus rendimientos. Eso quiere decir que estamos avanzando a la par, ¿ya? Es una forma estadística que yo tengo de hacerme una perspectiva de cómo está el aprendizaje. Las notas, chiquillos, de verdad que estuvieron mucho mejor que en otras ocasiones. ¿Hubo calificaciones deficientes? Sí. Hubo calificaciones deficientes, es verdad, pero menos que en otra oportunidad, ¿ya? Así que felicitaciones por la participación, chiquillos. Solo 6 alumnos del tercero B no dieron la prueba y solo 3 alumnos de mi curso, o sea, del tercero B, 6, y del tercero C, 3 alumnos. Así que para todos aquellos que están pendientes, tanto de la prueba 3 como de pruebas anteriores, ya que yo durante, a ver, hoy día es un día intenso, durante jueves y viernes, chiquillos, les voy a compartir a sus profesores jefes, en este caso al profesor César con el tercero B y yo con el tercero C, quiénes son los alumnos que tienen cositas pendientes, ¿ya? Para que no estén desinformados. ¿Por qué? Porque se acaba el semestre y yo no quiero poner unos, ¿ya? A mí no me da satisfacción, hoy voy a poner un 1, maravilloso. No, yo no quiero, porque ese 1 se transforma, chiquillos, en algo que ustedes van a arrastrar para el resto de su vida. Las notas de enseñanza media, todos esos rojos que ustedes se sacan, los arrastran para siempre. No hay forma de recuperar esas notas. Entonces yo no quiero tener que llegar a la instancia de que, oye, pero no me dio la prueba 1, no me dio la prueba 2, no dio la prueba 3. ¿Qué pasa? Infórmenme, ¿ya? Me pasa, creo que con los terceros medios tengo contacto con la mayoría, ¿ya? Todos han rendido alguna que otra prueba, hay algunos que tienen pendientes, y ¿cuándo pueden dejar de estar pendientes? El día martes 22 de junio. El próximo martes, chiquillos, después de sus clases, obviamente, a las 2 de la tarde, van a estar reasignadas las pruebas para los alumnos rezagados, ¿ya? Es la última vez que voy a reasignar pruebas. Si usted no la da ese día, a no ser que tenga una justificación, ¿cierto?, de orden urgente, de carácter mayor, yo voy a entender ese caso. Pero si no, chiquillos, no hay más forma de ver la prueba. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a cerrar los promedios. Entonces, es algo que yo tengo que tener listo para cuando nosotros terminemos el semestre, ¿ya? Así que para todos aquellos alumnos pendientes, martes 22 de junio, desde las 14 horas hasta las 23:59, asignadas las pruebas rezagadas de química. Prueba número 1 de la unidad 0, prueba número 2 de redox, prueba número 3 de redox, y ahora es cuando ustedes me preguntan, profe, ¿y qué vamos a hacer con la cuarta nota? ¿Qué vamos a hacer con la cuarta nota, chiquillos? Vamos a trabajar en clases. Vamos a ir trabajando en clases, después ustedes me van a tener que entregar, por supuesto, una fotito de lo que ustedes estuvieron trabajando conmigo, ¿ya? Y eso va a ser evaluado. Es un trabajo práctico que lo vamos a ir haciendo juntos, pero que necesito que se conecten, ¿ya? Aquí hay 32 participantes y del tercero B son 31 más 18, debiésemos haber 49 en clases. Hay 17 alumnos que no se conectaron, ¿ya? Entonces encarezco para de aquí a los próximos martes, antes de terminar nuestro semestre, nos quedan 3 martes, chiquillos, ¿ya? Tenemos que conectarnos a clases porque vamos con la cuarta nota, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chiquillos? Yo, profe. Dígame. ¿Quién es, Víctor? Sí, hola. Hola, Víctor, dígame.
Bueno, entonces el tema de la cuarta nota va a ser es como un trabajo práctico, ¿así? Así es, vamos a aplicar lo que vamos a aprender hoy día y lo que vamos a aprender la próxima clase, que es Ok, lo que les voy a presentar a continuación en el objetivo. ¿Ya? ya. Así que, por Y, favor, dígame. y otra cosa, bueno, como siempre, el tema de las notas, ¿cómo que las va a dar ahora o Las notas las después? publico en la semana, ya las tengo listas en mi carpeta, me falta digitarlas en Webcast, chiquillos. ¿Ya? Ah, ok, Así profe. que ahí con sus décimas, los que cumplieron con las tareas, ¿cierto? Con la participación de la clase del repaso, todo listo. ¿Ya? Ok, profe. Muchas Ya, gracias. Víctor, no se preocupe de nada. Ya, chiquillos, importante entonces esta información, compártanla en su WhatsApp 22 de junio, pruebas rezagadas y, por supuesto, cuarta nota, trabajo en clases, el que no se puede conectar, voy a hablar con él, pero vamos a ir trabajando. La idea es que saquemos esta cuarta nota como una forma de aplicar lo que vamos a aprender hoy día y la próxima clase, y también con una forma de que ustedes tengan menos carga académica, pues chiquillos. Si trabajamos clase a clase, van a tener más tiempo de estudiar para otra prueba, ¿ya? Entonces, para poder comprender y hacer ese trabajo que yo les voy a hablar la próxima semana, tenemos que saber cuál es el objetivo de la clase de hoy. Y en este caso, el objetivo de la clase dice, conocer el balanceo de ecuaciones redox mediante el método del ion electrón. O sea, aquí ya estamos poniéndonos en tierra derecha porque dice balanceo de ecuaciones redox mediante el método del ion electrón. O sea, es un método específico que nosotros vamos a aprender para poder balancear estas ecuaciones de reacciones de óxido-reducción. ¿Ya? Para eso, obviamente, tenemos que recordar que las reacciones redox implican la transferencia de electrones y esa transferencia de electrones hace que se varíe su estado de oxidación. Recordemos que el estado de oxidación era esta capacidad que yo tengo para donar o para captar electrones, ¿ya? La cual nos va a permitir a nosotros decir, ah, si pierdo electrones me estoy oxidando y si gano electrones me estoy reduciendo. ¿Ya? Esos conceptos los tienes que tener absolutamente claros porque vamos a seguir trabajando con SRO y SRR. Estas semireacciones en el balance de ecuaciones se van a transformar en una reacción global, que es lo que yo les hablaba en la última clase. Yo les decía, chiquillos, aquí nosotros estamos viendo las semireacciones, pero como esto ocurre de manera simultánea, para yo presentar esta reacción redox, lo hago a través de una ecuación global. Y esa ecuación es a la que vamos a llegar tomando, por supuesto, este paso a paso que les voy a enseñar del método del ion electrón. ¿Es un paso a paso complejo? Sí. ¿Tienen que manejarlo? Por supuesto. Pero lo vamos a ir haciendo juntos para que ustedes, llegado el momento, fluyan las ideas y lo puedan aplicar de manera autónoma. ¿Ya? Eso respecto a las reacciones redox. Pero mi pregunta es, chiquillos, ¿cómo se representa una reacción química? ¿Cómo se va a representar cuando yo les digo a ustedes, cuando hablo de reacción y de ecuación, es lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Sin miedo a equivocarse. Eh, no, profe. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no será lo mismo? Porque una reacción química era... Ay, ¿cómo se decía esto? ¿Cómo se decía? Vamos, vamos. Profe, me perdí, se me fue. Ya, vamos, yo los voy a ayudar para que no tengan esta, porque ya en tercero medio no pueden tener esta confusión de si son o no son. Les digo así, frente a frente, Profe, reacción, ¿quién está por ahí? era cuando, o sea, reacciones lo que pasa y ecuaciones cómo se escribe. Maravilloso, Elías, excelente. Tal cual como nos dijo el compañero, cuando nosotros hablemos de una reacción, es el proceso que ocurre. Los átomos se empiezan a reordenar, forman compuestos, ¿cierto? Se mueven de un lado a otro, se van con otros amigos, dejan el que tenían antes, ellos se mueven, se reordenan. Pero yo en el laboratorio o en una feria científica, por ejemplo, o en un informe o en un trabajo, yo no puedo poner, profe, mire, se está moviendo el átomo de cloro y se está moviendo al hidrógeno. Claro, yo lo puedo interpretar,
pero el lenguaje científico nos pide ocupar una expresión para poder representar esa reacción. Y cuando yo represento esa reacción, hablo de ecuación química. Por lo tanto, reacción química es el proceso de reacción para iniciar una reacción. Y cómo represento ese proceso es la ecuación química. Reacción, proceso, la acción, lo que está pasando. Mientras que ecuación es como yo lo simbolizo, como nos decía Elías, cómo nosotros lo vamos a representar. ¿Ya? Una vez aclarado eso, ¿por qué es tan importante aclararlo? Porque ahora vamos a trabajar con puras ecuaciones químicas, o sea, con esta representación de lo que está ocurriendo en este proceso. ¿Ya? Y para eso, por supuesto, vamos a definir qué es un balance. ¿Cierto? Nosotros cuando hablamos de balance, yo me imagino una balanza. Balance viene de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para balancear una ecuación química? Tener claro que a quién obedece esta ecuación química se rige básicamente por la ley de conservación de masa. Eso es materia de primero medio, chiquillos. La ley de conservación dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Eso quiere decir que si yo parto mi reacción con un celular y con un vaso, al final de la reacción tengo que tener un celular y tengo que tener un vaso, quizás mezclados, pero tengo que tener la misma cantidad de materia. A eso me refiero cuando entre paréntesis pongo equilibrar la cantidad de átomos en reactantes y en productos. Si yo empiezo trabajando con cloro, en mis reactantes, en mis productos, tiene que haber cloro. No puede desaparecer mágicamente. Lo mismo ocurre, si en mis reactantes no tengo oxígeno, en mis productos no tiene por qué aparecer un oxígeno. Tiene que haber una coherencia entre donde se empieza y donde se termina. Y aparte de esa coherencia de que existan en ambos casos, que sea la misma cantidad de átomos. ¿Ya? Si yo parto con 6 átomos en la izquierda con los reactantes, tengo que tener 6 átomos en la derecha con los productos. Eso es la ley de conservación de masa. Y junto a ello hay que tener en cuenta los electrones transferidos. ¿Por qué? Porque este tipo de balances de ecuaciones químicas no es como el que nosotros aprendimos en primero medio, sino que aquí le añadimos el concepto de que en esa ecuación, en esas semireacciones, están estos electrones que nosotros ponemos para equilibrar las cargas, ¿ya? Porque aquí en las reacciones de óxido-reducción interesa mucho también el equilibrio de los átomos y de la misma forma el equilibrio de las cargas. Equilibrio es, tengo lo mismo aquí y tengo lo mismo acá. No puedo tener más acá y menos acá. Tengo que llegar al balance. Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hasta aquí, chiquillos? No, profe. ¿Me siguen la idea? ¿Me siguen? A ver, me voy a pasar por las pantallitas. Pueden reaccionar con cualquier emoticón. Claudio me sigue. ¿Quién más me sigue? A ver. Eduardo, Valentina, Laín, Ailín, Marcos, Valentina. Excelente. Krishna, maravilloso. El Mati, Noelia, Miguel, Tomás. Muy bien. Noelia, Profe, dígame. La Cata. esto, yo que me acuerdo, nos pasaron el primero. Este era así como, por ejemplo, tenía unos compuestos a un lado y compuestos al otro, y tenían que tener como la misma cantidad de... Era átomos, ¿cierto? De átomos, muy bien, Sí, no, Víctor, sí, ¿ve? profe, me acuerdo. Ahí están activando los conocimientos previos. Recuerden que siempre, yo les he dicho, las asignaturas van concatenadas. Lo que aprendí en primero, lo ocupo en segundo. Lo que aprendí en primero y en segundo, lo ocupamos en tercero. Lo que aprendimos en primero, segundo y tercero, lo vamos a ocupar en cuarto. Así que ahora, Víctor, sigue acordándose porque vamos a definir la siguiente reacción. Vamos a observar entonces que hay una oxidación y una reducción, pero yo necesito que ustedes me ayuden a determinar la cantidad de electrones que tiene que haber en la oxidación y en la reducción. Porque no los puse, se me olvidó. Y necesito que ustedes me ayuden a determinarlos. ¿Qué pasó en la oxidación? ¿Qué le pasó a ese fierro? ¿O a ese hierro? Se le sumó Perdió un electrón.
Perdió un electrón. qué? ¿Dónde lo escribo si perdió uno? ¿Lo escribo en la izquierda o lo pongo en la derecha? En la derecha. En la Porque derecha. la flechita está apuntando por la derecha y eso significa lo que ya pasó. O sea, como Lo excelente. O sea, le pongo más un electrón porque en la oxidación se pierden electrones. Ya sabemos que con ese electrón queda equiparada la carga. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más 2 y aquí teníamos un más 3. Pero si le restamos este menos, nos quedan carga más 2 a la izquierda y más 2 a la derecha. Hasta ahí, ¿todo bien? No quiero que nadie se quede atrás. Así que Sí, si profe. tenga preguntas, activa su micrófono o ocupa el chat para poder preguntar lo que necesite. Y en la reducción, chiquillos, ¿qué le pasó a este hidrógeno? ¿Ganó electrones o no? Ganó, pero ¿cuántos habrá ganado? 2. 2. Uno. Uno. ¿O no? A ver, Uno. aquí empezó Dos. el debate. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactantes 2. y en los productos? Uno. Ninguno. O sea, uno. Uno O sea, no sé si solo, no se pone. ¿cierto? En forma de ion. Pero entonces, ¿cómo yo podría decirle al hidrógeno que tenga 2 en los productos? ¿Qué tengo que hacer? Restándole uno. ¿Le puedo restar uno? O sea, yo voy y le digo, ¿te resto un hidrógeno? O sea, no, ¿Sí? po, era. ¿Cómo No, era? profe. A ver, Se le suma un electrón. ya se le suma un electrón, pero estamos hablando de los hidrógenos. Si yo tengo 2 hidrógenos en los reactantes y solo uno en los productos, ¿cómo puede ser eso si yo dije que la ley de conservación de masa dice lo que tengo a la izquierda es lo mismo que lo que tengo a la derecha? ¿Cómo puedo hacerlo yo? A ver, aquí me llegó una respuesta. Excelente, Aileen. Aileen dice, tenemos que poner otro hidrógeno en la derecha porque tenemos que compensar. Si yo tengo 2 en la izquierda, tengo que tener 2 a la derecha. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo digo, este hidrógeno lo voy a multiplicar por 2 y le ponemos ese coeficiente que se llama coeficiente estequiométrico que va delante del elemento o del compuesto que multiplica al elemento que nosotros en este caso estamos analizando. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos hidrógenos hay en la izquierda y cuántos hidrógenos hay en la derecha? 2. Ahora se cumple. Pues. Arriba teníamos un fierro, un hierro y un hierro. Y aquí abajo tenemos 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Entonces ahora mi pregunta es, chiquillos, ¿cuántos electrones atrapó o ganó el hidrógeno en esta reducción? Uno. 1. 1 o 2. 2 porque son dos hidrógenos, pues, ¿no? Y se tiene que tener lo mismo en los dos. Muy bien. ¿Y qué pasa en la reducción? ¿Qué pasa en la reducción? ¿Dónde tengo que poner los electrones? A la izquierda, al lado de la flecha. Al ladito de la flecha. Espérame que quiero mirar algo aquí. Los 2 electrones, ¿cierto? En la reducción tenemos los 2 electrones. Más 2 electrones. Entonces, mi pregunta es, ¿los electrones transferidos y ganados son los mismos? Si arriba el fierro está liberando un electrón, en la reducción hay 2 electrones, ¿son los mismos electrones en juego? ¿O hay distintos? Son distintos, pues, profe, porque se le sacó un electrón de otro lado. O sea, nos falta un electrón porque resulta que en la oxidación dice que este hierro, cuando se oxida, está liberando 1, pero nos dice que cuando el hidrógeno se empieza a reducir, absorbe 2. Entonces, para que eso nosotros lo tengamos en claro, tenemos que equiparar la cantidad de electrones. ¿Cómo se hace, chiquillos? De la siguiente forma. Fíjense, voy a trazar una rayita aquí. A ver, me llegó un mensaje. Ya, Krishna, vamos a... Harta atención aquí. Fíjese, lo que nosotros primero hicimos es darnos cuenta de los electrones que se están balanceando, ¿ya? Una vez de los electrones que se están balanceando, ya que es los que estoy perdiendo, los que estoy ganando, tenemos que ver si nuestra cantidad de átomos son las mismas. En este caso había un hierro y un hierro,
Pero aquí en la reducción teníamos 2 hidrógenos y aquí solamente teníamos 1. Entonces, para que fuera igual, le pusimos un 2 para que hubiesen 2 hidrógenos a la derecha y 2 hidrógenos a la izquierda. Y llegamos a la conclusión, voy a encerrar estos electrones, ¿ya? De que estos electrones no son iguales. Y nosotros cuando hablamos de los electrones en juego tienen que ser los mismos. Si en la reducción necesito 2 electrones, en la oxidación tienen que liberarse 2 electrones. Pero para que esto pueda ocurrir, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amplificar la otra ecuación, decirle, no necesito que seas solo 1, necesito que tu electrón seas 2, pero como yo no puedo afectar solo un número, tengo que amplificar toda esa semireacción de oxidación. Recuerden que esta es una SRO y que esta es una SRR, una oxidación y una reducción simultánea. Entonces, como aquí tengo 2 electrones, ¿qué es lo que hago? Yo digo, la ecuación de la oxidación la voy a multiplicar por 2, porque yo quiero que esos electrones se conviertan en 2, porque los mismos que yo cedo son los que tengo que ganar. Si cedo 1 y necesito ganar 2, no estoy haciendo la ley de conservación de masa, porque si tengo que eliminar, o sea, desprender 2 o perder 2, hay alguien que tiene que ganar esos mismos 2. Los electrones no pueden quedar dando vueltas. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Ese 2 que está ahí, chiquillos, multiplica a todos los integrantes de la ecuación. Eso quiere decir, aquí voy a poner SRO. ¿Cómo va a quedar mi SRO? El 2 multiplica a este hierro. Entonces ya no va a haber solo un hierro. ¿Cuántos hierros van a haber? ¿Cuántos hierros van a haber si estoy multiplicando 2? Muy bien. 2 Fe más 2. Muy bien, Krishna. 2 Fe más 2. Flechita. Fíjense, yo no estoy alterando nada. Solo estamos multiplicando. Si este 2 también multiplica a este, ¿cuántos átomos de hierro hay ahora? 2. 2 nuevamente. Estoy cumpliendo con la ley de conservación de masa. Tenía 2 en los reactantes, ahora tengo 2 en los productos. Pero ahora, ¿cuántos electrones tengo? Gané 2. Ahora tenemos 2 electrones. Por lo tanto, la ecuación que yo alteré, entre comillas, que yo amplifiqué, que yo agrandé, ¿ya? Es la de oxidación. ¿Y la de reducción le hice algo, chiquillos? Profe, en la oxidación era perder electrones, ¿cierto? Perder electrones, liberar. Entonces la que está haciendo ahora es de perder electrones. Claro, la que estoy haciendo es la semireacción de oxidación, la SRO. Y ahora vamos a hacer la SRR. En la reducción, esos electrones que se perdieron, los captó otra sustancia y se formó esta reducción. La reducción yo no le tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya tengo mis 2 electrones en juego y ya igualé en la oxidación los 2 electrones. Entonces escribimos la misma ecuación. H2 más 2 electrones para formar 2 moléculas de H+. ¿Cierto? ¿Hasta ahí me siguen o no? A ver, aquí me llegó un chat. No, el estado de oxidación no se multiplica. ¿Ya? No es que nosotros vayamos a cambiar el estado de oxidación. El estado de oxidación, chiquillos, es único para cada una de las especies. Entonces, cuando yo amplifico, estoy diciendo, por ejemplo, en este caso, de los reactantes, que tengo 2 átomos de hierro, que cada uno tiene carga más 2. Entonces, esa carga de aquí arriba no se altera, jamás se cambia, ya no se multiplica, para que lo tengan claro. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, resulta que yo les enseñé esto porque yo les dije que queremos llegar a la reacción global, que queremos llegar al redox total. Nosotros todo este tiempo hemos estado trabajando en semireacción y semireacción. Pierdo electrones, gano electrones. Pero ahora, una vez que nosotros identificamos estas reacciones simultáneas, ya somos capaces de decir cuál es el redox total. El redox. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para eso? Sumamos. ¿Qué es lo que vamos a sumar?
las dos reacciones porque queremos saber qué es lo que ocurre. Y decimos, ok, tenemos entonces en la oxidación 2 hierros que tienen estado de oxidación más 2, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Primero nos vamos a fijar en los reactantes. A ver, lo vamos a hacer con colores para que quede más claro. Voy a hacerlo con rojo. Los reactantes los voy a hacer en color rojo. Fíjense que los reactantes están al lado izquierdo y los productos están al lado derecho. Vamos con los reactantes primero. ¿Qué reactantes tenemos, chiquillos? ¿Qué reactantes 2 hay? hierro con carga más 2. Muy bien, 2 hierros con carga más 2. ¿Qué más hay? Y 2 hidrógenos que ganan 2 electrones. Y 2 hidrógenos que ganan 2 electrones. Y aquí es cuando el redox les dice, chiquillos, como ustedes saben que los electrones en juego tienen que ser iguales en la oxidación y en la reducción, como uno está en los reactantes, que son los de la reducción, y los otros electrones están en los productos, ellos dicen, ay, ¿qué hice? Espérenme. Ahí sí. Ahí sí, espérenme. Que apreté una cosa y me salían subtítulos. Entonces dicen, ya chiquillos, como ustedes ya saben que los electrones en juego son iguales, o sea, los que tenemos en la oxidación, yo los liberé para que en la reducción los capturen, se cancelan. ¿A qué se refiere con se cancelan? Hay 2 electrones. Hay 2 electrones en los reactantes y 2 electrones en los productos. Entonces, si yo les pregunto en la prueba, ¿cuántos electrones, o en la prueba o en el trabajo, cuántos electrones hay en juego? Ustedes me van a decir, ¿cuántos hay en juego? 2. 2 electrones en juego, que para el redox total no se escriben porque ya sabemos que es la misma cantidad, pero sí existe la transferencia de electrones, porque esa es la definición de una reacción redox, ¿ya? Y ahora en los productos, chiquillos, ¿qué me queda? ¿Qué tenemos en los productos? 2 hierros que perdieron 2 electrones. 2 hierros que perdieron electrones, o sea, 2 Fe más 3. ¿Y qué más tenemos abajo? Y 2 hidrógenos que ganaron Y 2 2. electrones. Excelente. ¿Se dan cuenta que en el redox total escribo todas las especies que experimentaron la oxidación y todas las especies que experimentaron la reducción, pero ya no están los electrones en juego porque ustedes hacen el balance de esos electrones a medida que van desarrollando este paso a paso de la reacción? Esto, chiquillos, es a modo introductorio. ¿Por qué? Porque ahora yo les voy a enseñar un paso a paso, una receta de lo que ustedes tienen que saber para poder aplicar el método del ion electrón. ¿Ya? Voy aquí, método del ion electrón entonces. Dice, método del ion electrón. En el sistema de balance de reacciones de óxido-reducción, que nos permite atender todas las... Perdón. Es el sistema de balance de reacciones de óxido-reducción que permite atender todas las necesidades y especies que presenta la ecuación. O sea, que nos permite saber cuántos átomos nos faltan, que nos permite saber cuántos electrones hay en juego, que nos permite saber cuáles son las cargas que tienen en los estados de oxidación. Pero para eso existen 2 medios donde se realiza este balance. Ustedes se van a dar cuenta que cuando trabajemos la próxima clase, chiquillos, yo les voy a decir, chiquillos, este método lo vamos a hacer en un medio ácido, y después les voy a decir, chiquillos, este método lo vamos a hacer en un medio básico, y ahí van a cambiar un poquito las formas de balancear. Hoy día vamos a conocer estas reglas antes de terminar la clase, ¿ya? Antes de terminar la clase, ahí sí. Y por supuesto, para la próxima clase vamos a aplicar estas reglas. Lo que nosotros acabamos de hacer aquí en este desarrollo, ¿ya? Es una especie de tanteo al balance. Nosotros lo hicimos viendo, teníamos 2, teníamos 3, pero resulta que hay especies que son más complicadas. Y para eso vamos a hablar de las siguientes reglas que tenemos que tener en cuenta. Recuerden,
Método del ion electrón en medio ácido y en medio básico. Esos van a ser los apellidos. ¿Me escuchan bien, chiquillos? Yo me veo súper pegada. Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya. Muchas gracias. Continúa entonces. Las reglas son hartas. ¿Ya? Yo las puse textuales con el fin de que se entiendan mejor, pero ustedes cuando hagan su apunte en el cuaderno, ¿cierto? Cuando tomen su material para repasar la materia, la escriben de la forma que para ustedes sea más práctica, ¿ya? Todos entendemos las indicaciones de distintas formas y la aplicamos de igual forma, ¿ya? Pero todos tenemos diferentes formas o diferentes lecturas que le damos a una regla. Lo importante es que nos manejemos en el mismo vocabulario. Fíjense, vamos a hablar de semirreacciones, vamos a hablar de electrones en juego, vamos a hablar de medio ácido y de medio básico, y eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, reglas para balancear con el método del ion electrón. Dice, lo primero que tenemos que hacer, se divide la ecuación en dos semirreacciones incompletas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es identificar la SRO y la SRR. Eso es lo primero que nosotros vamos a identificar. ¿Cómo? Mirando las especies, viendo qué especie es la que pierde electrones y qué especie es la que los gana. Entonces ahí establecemos la SRO y la SRR. Yo les voy a subir este PowerPoint, chiquillos, al Classroom, como siempre, porque sé que no van a alcanzar a tomar todo el apunte de lo que aquí dice, sé que es mucho, ¿ya? Así que ahora presten atención de lo que estoy explicando y después toman sus apuntes, ¿ya? Una vez que ya hicimos esta receta número 1, este paso que nos pide identificar las semirreacciones, tenemos que balancear cada semirreacción. O sea, lo que nosotros recién hicimos es nuestro paso número 2, porque aquí nosotros empezábamos al tiro con las semirreacciones. Sin embargo, en este método del ion electrón nos van a entregar una ecuación grande que nosotros vamos a tener que identificar cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida. De esta forma, entonces, lo primero que vamos a hacer para balancear, dice, primero se balancean los elementos distintos del hidrógeno y el oxígeno. O sea, si hay hierro, si hay azufre, si hay nitrógeno, si hay fósforo, todos esos elementos se balancean primero. Si hay hidrógenos y oxígenos, los tengo que hacer después. Esos son los que al final se ajustan, ¿ya? Porque ellos son muy particulares. Como nosotros ya sabemos que sus estados de oxidaciones son hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2, ¿ya? Vamos a poder balancearlos de la manera más fácil. Por eso se balancean al final, ¿ya? La letra B dice, ya empezamos a hablar del medio. En la letra B nos dice, espérame, chiquillo, ahí sí. Ya. Ahí sí. Dice, primero se balancea, por supuesto, los elementos distintos del hidrógeno y del oxígeno. 2, o letra B, cuando el medio es ácido, se balancean los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua en la misma cantidad que falten los oxígenos. Eso quiere decir, y aquí lo vamos a interpretar todos, si a mí me faltan 2 oxígenos, ¿cuántas moléculas de agua tengo que agregar? Según lo que dice ahí. Comprensión de lectura, dice, cuando el medio es ácido, se balancean los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua en la misma cantidad que faltan oxígenos. Si me faltan 2 oxígenos, ¿cuántas moléculas de agua debo agregar? 2. 2. Muy bien, porque es lo mismo. Me faltan 2 oxígenos, pero el método del ion electrón dice, el método del ion electrón dice, ustedes, chiquillos, no pueden agregar los oxígenos solos, sino que los agregan en forma de moléculas de agua. Si les faltan 2 oxígenos, 2 moléculas de agua. Si les faltan 5 oxígenos, 5 moléculas de agua. Dice, el agua se agrega en el lado, ya sean reactantes o producto, donde faltan los oxígenos. Si yo tengo los oxígenos en los reactantes,
voy a tener que agregar los oxígenos en los productos porque me faltan en los productos. ¿Y cómo los voy a agregar? En forma de agua. H2O, muy bien, Krishna. Esa es la nomenclatura para el agua. Muy bien. Y dice aquí abajo, en el medio básico es al revés. O sea, nos quieren decir, si a ti te faltan oxígenos, vas a tener que agregarlos al mismo lado de donde te falten. ¿Por qué? Porque en el medio ácido es al lado contrario de donde faltan, en el medio básico es donde me sobran. Lo único que quiero, chiquillos, es que me vayan siguiendo con el vocabulario. Lo vamos a aplicar la próxima clase, vamos a hacer nuestro primer balanceo mediante el método del ion-electrón, pero tienen que entender este paso a paso, ¿ya? En la letra C habla ahora de cómo balanceamos los hidrógenos. Dice, si el medio es ácido, que yo les voy a decir, chiquillos, balanceen en medio ácido, chiquillos, balanceen en medio básico. Cuando nosotros balanceemos en medio ácido, los átomos de hidrógeno se añaden como iones, es decir, como estos H+ que conocemos y que vimos en el ejemplo anterior. Y si el medio es básico, se añaden iones hidroxilos. Yo no sé si ustedes, no, tercero medio nunca han visto ácido y base, ¿ya? Entonces, el ácido tiene que ver siempre con los H+. Siempre que ustedes vean H+, es porque una sustancia tiene un carácter más ácido. Mientras ustedes vean iones OH-, que se llaman hidroxilos, son del medio básico. Siempre para que aprendan a determinarlos. Ustedes se van a dar cuenta mediante el método del ion-electrón que cuando aparecen H+, es porque el medio es ácido. Y cuando aparecen OH- es porque el medio es básico. De esta forma, y para terminar con el balance de cada semirreacción, lo que tienen que hacer es balancear las cargas de las ecuaciones, agregando o quitando electrones, ¿ya? ¿Cómo se agregan o se quitan los electrones? Tal cual como lo vimos en el ejemplo. Si teníamos 1 y necesitábamos 2, amplificamos por 2. O si necesitábamos 3, amplificamos por el número que nos convenga, ¿ya? Esa es el balance de cada semirreacción. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de eso? Porque hasta ahí no hemos terminado. En el paso 3 dice, si existe diferencia entre el número de electrones que se ceden o se captan, en cada una de las semirreacciones se multiplica por el número entero que corresponda, que es lo que nosotros hicimos al multiplicar por 2. Porque recuerden que los electrones en juego tienen que ser los mismos. Si yo dono ya 2 electrones, esos mismos 2 electrones tienen que ser recepcionados. Siempre es lo mismo, la misma cantidad de electrones en juego. Y por último, finalmente se suman las 2 semirreacciones y se simplifica todo aquello que sea posible, cancelando las especies que aparecen a ambos lados de la ecuación para así obtener la reacción global. Si ustedes se dan cuenta, este paso a paso es lo que nosotros hicimos al principio de la clase. Entonces la invitación es que ustedes se aprendan medianamente estas reglas, ¿ya? Porque para la próxima clase ustedes pueden tener como una ayuda a memoria, por ejemplo, y me van diciendo, profe, esto es lo que se hace primero, profe, esto viene después, porque para el método del ion-electrón el orden es muy importante. ¿Ya, chiquillos? El orden en cómo lo hacemos. No se puede, por ejemplo, no, hoy día voy a hacer primero los electrones, mañana voy a hacer primero los hidrógenos. No, hay que seguir este paso a paso para determinar el redox global. ¿Ya? Preguntas, dudas, consultas de toda esta cantidad de información que les acabo de entregar. No hay dudas, no hay preguntas, no hay consultas. O sea, profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, ¿el trabajo que vamos a hacer va a ser de esto? Dedito para arriba, pulgar hacia arriba. Así es, Víctor. Lo que nosotros vamos a hacer como cuarta nota es balance de ecuaciones a través del método del ion-electrón. ¿Ya? Ok. En medio ácido y en medio básico. Así que tomen sus apuntes, vean la clase. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en la próxima clase podamos empezar haciendo este ejercicio que dice, estableceremos el equilibrio por método ion-electrón de la siguiente ecuación química, y se dan cuenta que le pongo el apellido,
en medio ácido. Les estoy diciendo que lo que tenemos que hacer son las instrucciones del medio ácido, ¿ya? Ya. Entonces, quedan todos invitadísimos para la próxima clase, pero antes de despedirnos, yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que aprendimos hoy. Mínimo 2 opiniones. Los escucho. O sea, yo, profe, en verdad, lo que aprendí, en verdad recordé que lo que pasaba en primero medio. ¿Ya? Eso fue el tema. Obviamente ahora sé que es más complicado porque tercero medio, pero más bien me recordó a la materia de primero medio. Muy bien. Hizo ahí la conexión con primero medio. Muy bien, Víctor. Qué bueno que haya podido recordar esos temas porque los vamos a ocupar. Ahora es un poco más complejo, como dice usted, ¿ya? Pero teniendo esa base, no va a costar tanto. ¿Quién más Sí. aprendió algo el día de hoy? A ver. ¿Quién más? Aquí me llegó un comentario. Hay una forma específica o un método específico para realizar este tipo de ecuaciones. Muy bien, Alain, así es. Cuando trabajamos con ecuaciones redox, necesitamos sí o sí aplicar este método del ion-electrón. Y Krishna nos dice, aprendimos cómo equilibrar reacciones redox a través del método del ion-electrón. Muy bien, excelente opinión. Ya, chiquillos, importante. Yo sé que la clase estuvo intensa, ¿cierto? Que es harta información que ustedes tienen que digerir, leer comprensivamente este paso a paso que yo les traje hoy día. Y no olviden, por supuesto, revisar los contenidos en el Classroom para el material de las clases, en WebClass para las pruebas rezagadas que son el 22 de junio, ¿ya? Y en YouTube para ver, por supuesto, el video de todas nuestras clases. Voy a dejar de compartir